Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog numismático para hablar de un personaje que aparece en las monedas pero que no es muy conocido. En castellano se le suele decir Lucio Aelio, en latín se suele nombrar como Lucius Aelius. Y bueno, este fue un César de Adriano. La moneda que estoy mostrando representa a este personaje, es un sestercio preciosísimo, donde, bueno, pues aparece también Pannonia, ¿no? Ahora vamos a ver qué relación tenía el bueno de Lucius Aelius con Pannonia. Tengo que decir que este sestercio se subasta en la colección que va a presentar Jesús Vico y que va a subastar el día 6 de junio de 2023. Es una colección muy buena, con una cantidad de sestercios y de teseras antiguas maravillosos. O sea, la colección de sestercios es realmente espectacular. También tiene mucha y muy buena moneda española, con una colección de reales de 8 segovianos muy buenos y también con una colección de onzas. Bien, vamos con el personaje en sí. ¿Quién era este Lucius Aelius Caesar? Bueno, pues fue, como he dicho, un César de Adriano, que antes de ser César se llamaba de otra manera, se llamaba Lucius Ceionius Commodus. Pero bueno, pues Adriano, ¿no?, que era el emperador, en el año 136 parece que estaba bastante enfermo, se veía en las últimas, y bueno, pues lo que hizo fue nombrar a este Lucius, le nombró César, le nombró su sucesor. Entonces el hombre pues se cambió el nombre a Lucius Aelius, que es como le vamos a llamar a partir de ahora. Claro, los motivos por los que Adriano, que era un grandísimo emperador, ¿no?, una persona muy cabal, nombró a este Lucius Aelius como César, como su sucesor, pues no están demasiado claros. Hay ciertos debates entre historiadores, ¿no?, sobre qué ocurrió. Probablemente al verse enfermo, estando a lo mejor bajo presión, no sé, ya a lo mejor fuese por eso, ¿no?, por lo que le nombró a este Lucius Aelius, porque parece que era una persona así un poco de vida alegre, que, bueno, pues tampoco estuviese demasiado preparado, tampoco tenía, bueno, había sido cónsul, pero tampoco tenía una preparación demasiado buena, ¿no? También hay quien especula, pero a lo mejor esto no son más que especulaciones, que podía ser un hijo bastardo de Adriano. O sea, un hijo, digamos, biológico, porque ya sabéis que las dinastías en el Imperio Romano no eran de padres e hijos biológicos, sino que eran de padres e hijos adoptivos. O sea, un emperador adoptaba a un muchacho que viese inteligente, que viese que fuese a ser un buen emperador, y entonces una vez que le adoptaba, pues ya se preocupaba porque tuviese una buena educación, porque digamos que estuviese a la altura del cargo, ¿no? Bueno, eso no se dio siempre, a veces que también fueron hijos biológicos, como fue el caso de Cómodo, ¿no?, que era hijo biológico de Marco Aurelio, pero bueno, lo normal es que fuesen hijos adoptivos. Bueno, pues tal fue el caso. Desde luego, Lucius Aelius pasó a ser pues, un hijo adoptivo de Adriano. Lo que no sabemos es si también era un hijo biológico, como hay gente que especula. Bueno, el caso es que, claro, se veía a Adriano, digamos, en las últimas, y veía pues que Lucius Aelius pues tampoco es que fuese una persona muy conocida en Roma ni nada. Entonces, bueno, pues había que impulsar rápidamente su carrera política, y también hacía falta pues hacer publicidad, ¿no?, de este hombre, hacer propaganda, pues para que el pueblo romano y sobre todo el ejército romano le aceptase. Claro, esto no es tan sencillo, ¿no? Aquí la principal fuente que tenemos es la Historia Augusta. Y en la Historia Augusta se dedican un par de párrafos a este Lucius Aelius, pero bueno, nos dicen que se nombró cónsul, vale, se nombró cónsul, se hicieron unas carreras de caballos para festejar, bueno, pues unos festejos en Roma, ¿no? Y también indica que se entregaron 300 millones de sestercios entre los soldados. Hombre, a mí 300 millones de sestercios repartidos entre soldados así para conmemorar que Lucius Aelius va a ser el siguiente emperador, a mí se me antojan un poco mucho. Era normal que se entregasen dádivas, digamos, a los soldados pues para comprar sus voluntades, ¿no?, para que fuesen cayendo bien. Qué mejor manera de caer bien a un ejército que entregándoles dinero, ¿eh? Esto es en la antigua Roma y hoy en día pasa lo mismo. Pero hombre, 300 millones de sestercios como que es un poco mucho, me parece a mí. Pero bueno, oye, a lo mejor son cosas mías y sí que se entregaron. Claro, hay que decir que la Historia Augusta
Sí, es una fuente histórica. Hay veces que los historiadores tienen que agarrarse a la historia augusta, pues porque no les queda otra, pero bueno, se escribió en el siglo IV y hay mucho invento en la historia augusta, no es una fuente demasiado fiable. Bueno, ¿qué más se hizo? ¿No? Porque esto digamos que no deja de ser más que publicidad, ¿no? Pues es unos festejos, un pago al ejército, ¿y qué más? ¿No? Bueno, pues a Lucius Aelius le nombraron pretor y le dieron el gobierno civil y militar de las dos provincias de Panonia. Panonia, que había sido dividida en dos provincias en época de Trajano, bueno, pues se le dieron el gobierno, tanto civil como militar, de la Panonia superior y de la Panonia inferior. Y esto, a ver, puede sorprender muchísimo. De hecho, a mí me sorprendió mucho la primera vez que lo leí. Digo, pero vamos a ver, a un recién llegado, a uno que no tiene ni idea, le agarras y le pones el gobierno civil y militar del lugar más caliente del limes romano. O sea, ahí es donde estaban las legiones más, digamos, más aguerridas, ¿no? Bueno, pues justamente por eso. Yo creo que justamente por eso es por lo que le llevaron a Panonia, pues para que, entre comillas, cayese bien a las legiones que estaban acantonadas en Panonia, que eran pues las más levantiscas o las que, digamos, las más duras de todo el ejército, todo el Imperio Romano. ¿Qué hizo este hombre allí? Bueno, pues parece que no debió hacer gran cosa. Aunque sí que es verdad que la historia augusta nos habla, y cito literalmente, que llevó a cabo una campaña con éxito, o mejor dicho, con buena suerte. Una campaña y cuándo y contra quién y por qué, ¿no? O sea, esto está corriendo el año 137, una campaña. Bueno, pues aquí se ha estado viendo a ver qué puede ser esta campaña. Ha habido 1000 especulaciones. Hay autores que hoy en día dicen que podría no haber sido ninguna campaña. O sea, que esto que no hubiese hecho absolutamente nada. Porque después, en esa misma renglón, o sea, acto seguido, la historia de Augusta también dice que este Lucius Aelius tuvo la misma reputación que un general cualquiera. O sea, que al final, bueno, porque tampoco que fuese una persona muy destacada y que a pesar de ser pretor, o que a pesar de tener gobierno civil y militar, pues bueno, pues no, vamos, que pasó, digamos, un poco desapercibido en el sentido de que no hizo grandes cosas. Bueno, a ver, yo mi opinión, pero es una opinión totalmente infundada, es que a lo mejor sí que hubo algún tipo de, bueno, pues de rifirrafe, algún tipo de escaramuza, ¿no? Donde, bueno, pues los romanos salieron vencedores y eso le dieron más bombo y platillo, pues para darle alguna victoria a Lucius Aelius, ¿no? Eso, bueno, a mí me suena más o menos razonable y que luego eso sea lo que recoja la historia augusta. Pero bueno, parece que no hubo aquí grandes batallas ni nada por el estilo. Estuvo nada más un año el bueno de Lucius Aelius en Panonia, en el año 137. Ya el 1 de enero del 138 fue a Roma, ya estaba en Roma porque la salud no le, que no le permitía estar en Panonia, debe estar un poquito mal de salud y llegó allí en el 138 para dar un discurso en el Senado. Dio un discurso en el Senado y resulta que esa misma noche falleció en extrañas circunstancias. Parece ser que le envenenaron. ¿Quién se lo quitó del medio? Pues no lo sabemos. Tampoco sabemos seguro si le envenenaron. Podría ser simplemente pues, que la enfermedad le fuese a más y bueno, pues en esas épocas pues la gente se moría de una fiebre, o sea que también podría ocurrir, ¿no? Pero bueno, lo más probable es que alguien le ayudase a morir, ¿no? Entonces, ¿qué pasó después? Bueno, pues que Adriano, que por cierto Adriano ya veía que este hombre no había sido buena idea lo de llamarle su sucesor, y Adriano, por cierto, seguía vivo, o sea, se veía en las últimas, pero no estaba en las últimas. Bueno, pues Adriano, esto ya es mucho más conocido, nombró a Antonino Pío como uno de sus sucesores, o sea, como su sucesor, vamos, como su hijo adoptivo, a cambio de que Antonino Pío, a su vez, nombrase como futuros herederos, o sea, como que adoptase a Marco Aurelio y a Lucio Vero. Por cierto, que este Lucio Vero, el que fue coemperador de Marco Aurelio, ese Lucio Vero era hijo biológico de Lucius Aelius. ¿Vale? O sea que de aquí, a pesar de que Lucius Aelius murió, pues luego su hijo biológico acabó siendo coemperador
con Marco Aurelio, pues durante unos años, pues eso, ya después de Antonino Pío. Bueno, aquí esto es más o menos el final del podcast. Solamente también deciros que a pesar de que Lucius Aelius nada más estuvo un año, realmente el año 137, emitiendo monedas a su nombre, hay bastante variedad y esto es algo más o menos normal en la época. O sea, tanto Adriano como Antonino Pío tienen mucha variedad de tipológica, de simbología y demás. Entonces, bueno, pues se ve que Lucius Aelius pues, siguieron la misma idea de, sobre todo en los bronces, en los estercios y demás, hacer mucha variedad tipológica. Bueno, pues me imagino que no deja de ser una forma de publicidad y de que la gente seguía viendo, digamos, novedades en sus monedas, que eran un poco también un medio de comunicación en la época, hay que entenderlo así. Bien, espero que os haya gustado este pequeño podcast, espero que hayáis aprendido algo. Y nada, yo me despido, no sin antes recomendaros que, sobre todo si os gustan los estercios, echéis un vistazo a la próxima subasta de Jesús Vico. Un saludo y hasta pronto.